Pues un saludo a todos los que nos estéis viendo en esta nueva tertulia debate de la discrepancia, artículo 47. Aquí estamos otra vez Julio, Fernando. Hoy el tema lo heredamos del podcast anterior que grabamos, en el sentido de que hablamos sobre el Plan Estatal de Vivienda y cómo se financia la política de la política pública del Estado en materia de vivienda, y una de las herramientas que utiliza el Estado es el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, y por pregunta de Álvaro, que es nuestro anfitrión, como la discrepancia, nos dejó esa pregunta para seguir trabajando hoy y seguir aclarando cosas que creemos que son importantes para todos los que nos oyen y están de acuerdo en que tenemos un problema de acceso a la vivienda asequible importante. Entonces, sobre el ICO, pues sabéis vosotros muchísimo más que yo. Digamos que simplemente 3 pinceladas, que es un banco público que financia la política pública del Estado. Por ejemplo, financia empresas, por ejemplo, financia en épocas de economía y de crisis complicada. Hubo unas líneas muy importantes de trabajo en el COVID, en la DANA, y en este momento también podemos meter en ese paquete el tema de vivienda, porque aunque ha sido una línea histórica del ICO en materia de financiación, en este momento coincide que también hay un punto de crisis ahí importante. El ICO trabaja con varios tipos de líneas de financiación, financia la construcción para construir vivienda para alquiler asequible, tiene líneas para avalar la primera compra de vivienda para jóvenes y familias con niños, y tiene también una línea de financiación de nueva urbanización y de renovación urbana, de rehabilitación de vivienda existente y de rehabilitación de edificios cuyo uso no necesariamente sea vivienda, pero sí para implantar vivienda, y también para mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad en vivienda. Esas son como las grandes líneas de flujo de dinero público hacia sus destinatarios, que básicamente son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, promotores públicos, promotores privados de vivienda y, por supuesto, ciudadanos que solicitan ese tipo de financiación para ayudarse en arrancar en ese acceso a vivienda. ¿Por qué el otro día nos ponía Álvaro sobre la mesa el ICO para trabajar un rato? Porque se han detectado problemas, es decir, el ICO tiene una línea que viene trabajando, una nueva programación que viene trabajando desde hace un año ya, y, por ejemplo, patronales del sector inmobiliario, la Asociación Española de Banca, la CECA, la Asociación de las Cajas de Ahorros, o colegios oficiales el Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad, han hecho una serie de críticas que tienen que ver, por ejemplo, con que no está fluyendo la financiación para los avales a la primera compra de vivienda, especialmente en jóvenes. De los 2.500 millones que había en el año 24 para ejecutar, solo se han ejecutado el 7,8%, que es menos de un 10%. Y eso tiene que ver con la carga burocrática, por ejemplo, o lo complejo que es que la banca con la que acuerda el ICO tiene que hacerse cargo de toda la gestión, y es una gestión compleja de hacer. Por ejemplo, con temas con que primero se le exige como requisito que se firme la hipoteca con el banco del que la solicita para comprar vivienda al 100% de financiación, y hasta que no está firmada la hipoteca no se solicita la línea del aval del 20%, y no se sabe si el ICO la va a otorgar o no. Por lo tanto, el banco asume el 100% del riesgo hasta ver qué pasa con el ICO, que suele tardar. Ese tipo de cosas son la problemática. Por ejemplo, no he encontrado datos o no existen, no lo sé, sobre cómo ha ido la línea de financiación a la construcción de nueva vivienda. Entonces, como primera pregunta, empiezo por Julio.
¿Tú estás viendo inconvenientes que tú conoces bien precisamente este sector en el funcionamiento del ICO? ¿Estás viendo ventajas? ¿Qué impresión tienes? Y lo mismo para ti, Fernando, después. Bueno, estadísticas respecto de lo que hace el ICO ahora apenas existen, solamente existen datos del Banco de España, las declaraciones del propio presidente del ICO, que ha dicho que en este momento tienen dos líneas de actuación, una especie de fondo, participar a través de un fondo de capital riesgo y luego la concesión de créditos y luego queda la línea del aval. En tu intervención se derivaría, oyéndote, que parece que lo más importante que tiene que hacer el ICO ahora mismo es la línea de avales a comprador. Y esa línea de avales a comprador, cuando la sacó el ICO, ya existían bastantes autonomías, empezando por Madrid, porque Madrid la presentó y también Baleares también la ha presentado, me parece que también Andalucía. Es decir, que yo creo que eso es un problema de funcionamiento, pero sin embargo las cifras que yo he manejado son que en 9 meses habían concedido 2.873 avales por una cuantía de 3.500 millones de euros, lo cual significaba un aval medio de 120.000 euros por vivienda. Bueno, la problemática esta tiene que ser de alguien que esté tratando con el ICO en este momento, pero sin embargo las declaraciones del presidente del ICO son animosas, son de estar en línea con ello. También yo he oído críticas por parte de algún promotor público yo deduzco de lo que he leído y de lo que he oído a este promotor público, que es el gerente de una empresa pública de uno de los grandes ayuntamientos de Madrid, es que tienen muy serios problemas para aplicar esta línea de crédito que se abrió hace un año dentro del plan el PRR que no es posible, es muy difícil obtener financiación para las empresas públicas. Y sin embargo, hay anuncios de vez en cuando de que el ICO va a financiar promociones importantes dentro del modelo Plan Vive o promociones privadas con alguna subvención del propio ministerio. Es decir, que lo que emana de lo que yo estoy oyendo es que, bueno, que están tratando de cumplir los avales a comprador. No es lo más importante el aval a comprador, porque lo importante, dada la situación del mercado de la vivienda en España, lo importante sería que funcionara la línea de crédito a promoción de vivienda, es decir, que hubiera más crédito a promociones de vivienda. Y sin embargo, en esto aparecen operaciones de vez en cuando aisladas, pero desde luego no hay una información pública que me permita dar una opinión. En este momento lo que se sabe del ICO es poco desde el punto de vista cuantitativo, que tiene un balance que está en torno a 40.000 millones de euros, que tiene unas líneas de crédito que están en torno a 11.000 millones de euros, que supone muy poco, no llega al 1% del crédito del conjunto del sistema financiero. Bueno, y que veo también proclive al presidente del ICO a participar en capital riesgo, es decir, no solo en financiar nuevas promociones, sino en participar en capital riesgo junto con los promotores. Y esto también ha sido recogido en el propio avance que tenemos de lo que va a ser el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Pero lo que yo encuentro es que es un poco anómalo que en el Plan 2026-2030 solamente haya previsto una financiación crediticia de unos 6.600 millones de euros y no hay nada, la alusión al ICO es simplemente que aporte fondos. Es decir, yo tengo la impresión de que en este momento, en el diseño de la política de vivienda por parte del Ministerio de Vivienda, el ICO no es un instrumento con el que cuenten para que juegue un papel importante en lo que se refiere a aumentar el parque de viviendas. Cuentan más con el ICO para los avales, que son menos importantes, que con el ICO para la financiación. Y sobre todo, una cosa que repito constantemente y la gente se queda mirada, que en España las VPO no se hicieron con el presupuesto, que se hicieron con créditos. Sin embargo, en el Ministerio da la impresión de que todo lo quieren hacer con el presupuesto.
no cuentan con el ICO más que para que haga una aportación de capital riesgo y que dé los avales. Es decir, me sorprende la poca consideración o la escasa consideración que en el Ministerio de Vivienda existe respecto del papel trascendental que puede jugar el ICO en materia de financiar el aumento del parque de viviendas, sobre todo parque de viviendas sociales. Fernando, cuéntanos cómo lo ves. La verdad que cuando me planteaste este tema del ICO, me voy a quedar exclusivamente, Carmen, voy a ser muy breve. Sé muy poco del ICO. He trabajado cerca de 15 años en lo público, en una empresa pública, y luego, bueno, también he tenido relaciones con el mundo de la promoción de empresas privadas. La verdad que el ICO solo lo he escuchado, como bien ha dicho Julio, para el tema de los avales. Sinceramente te lo digo, no conozco nadie de mi entorno que haya sido avalado por el ICO en ese famoso 20% de la compra de una vivienda, ¿no? Te resumo, nosotros cuando trabajábamos en la empresa municipal de la vivienda, toda la relación la tuvimos siempre en aquella época, donde de alguna manera intentamos subrogar los créditos, como bien ha dicho Julio, que las VPO no se hicieron con los presupuestos, se hicieron con créditos, ¿no? Y me tocó la etapa de empezar a hacer las subrogaciones de las VPO régimen general o régimen especial. Pero en ningún caso el ICO apareció por ningún sitio. Era todo con el banco hipotecario de aquella época. Hablo de los años 92 al 2000. Yo el ICO solo he visto, como bien decía Julio, en relación con la teoría, ¿no?, de que avala. Pero no conozco a nadie de mi entorno, a mi alrededor, ni en nada, nunca, que haya obtenido el aval del ICO para comprar una vivienda. Me parece otro de los disparates de esta política de vivienda que existe, no digo ahora, desde hace muchos años, ¿no?, en nuestro país, de cantidad de instrumentos intermedios o no me gusta la palabra empresas, de estructuras intermedias que valen para poco. El ICO, el SEPES, no sé, y que realmente no sé todavía para lo que valen. Los dialogábamos aquí, Carmen, Julio y yo, y hace tiempo no voy a decir tristeza, ¿no?, pero la ilusión con la que se tomó la iniciativa de esa empresa pública estatal de promoción de vivienda, al final no sabíamos si iba a ser el SEPES, si iba a ser la Sareb, si iba a ser no sé qué. Y al final, pues queda como un instrumento más dentro de este sudoku de nombres. Yo realmente no sé todavía para lo que vale, porque insisto, me quedo, y esto no lo había reflexionado, lo viví en persona. Las VPO se hicieron con presupuestos, fundamentalmente el banco hipotecario. Con créditos, fundamentalmente el banco hipotecario. Es decir, os entiendo por lo que os oigo que el ICO es como si hubiera tenido una buena campaña de marketing por parte del Estado en el sentido de hacerle posible actor importante en el marco del Plan Estatal de Vivienda, pero realmente lo que está es desdibujado en el sentido de esa línea que tiene de avales, es decir, esa línea de avales de la que nos daba Julio los datos, en el que es cierto que se han firmado hipotecas, es decir, se ha consumido un 10% de esa línea de avales del 20%, es decir, les avala a los compradores en la hipoteca el 20% del total del valor de la vivienda, como cubriendo lo que era la entrada antigua, el cash que entregas cuando compras una vivienda, y alguna parte de los costes de la operación jurídica, ¿no?, de notarios y demás, y registradores.
pero parece como si fuera un actor preponderante solo de marketing, porque parece que está como desdibujado. Y además, importante lo que hacéis ver los dos, es decir, el banco hipotecario antiguamente, que esa época yo sí la viví, y el ICO hoy tienen papeles radicalmente diferentes. Julio decía, se echa de menos que el ICO se meta más a financiar en colaboración público-privada, probablemente al constructor y al promotor para que construya vivienda, y está como desgastándose menos recursos de los que dice poner a disposición en unas líneas de avales que tampoco es que tengan tanta importancia, ¿no? Esa impresión me ha dado. Yo, sobre todo, sí he detectado algo, una crítica moderada, no muy expresa, no queriendo sacar los pies del plato, en responsables de empresas públicas de vivienda municipales en Madrid. O sea, tengo la impresión de que los dirigentes de estas, que no son muchos los que hay, porque muchos no pueden crear empresas públicas, el propio Ayuntamiento de Madrid no puede crear una empresa pública para promover, porque de los tiempos de Montoro se pusieron serias restricciones para que los ayuntamientos creasen empresas públicas. Montoro era enemigo de las empresas públicas promotoras de vivienda, pero hay algunas cuantas en Madrid, y sin embargo en estos casos yo he detectado que no están satisfechos, o sea, que encuentran difícil. También he visto algún comentario del propio presidente del ICO diciendo que estos créditos del plan de reconversión, estos fondos europeos, tienen muchas limitaciones para que puedan utilizarse a efectos de financiar la construcción de nuevas viviendas sociales, por todos los plazos que tiene. El plazo se acaba en junio del año 26, son 4 años los que tienen para la construcción, y la impresión que se detecta de las mismas declaraciones del presidente del ICO es que estos plazos hacen muy difícil para estas empresas públicas municipales que puedan contribuir en serio a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler. La cuestión que yo me hago, la pregunta que yo me hago también es que el ICO a lo mejor podría también recurrir a las emisiones, a hacer emisiones para poder financiar esto, que no dependa solamente de los fondos europeos. También ha caído en mis manos un artículo no publicado, pero que yo conseguí del propio presidente del ICO, donde tenía reservas a que el ICO desempeñara un papel muy importante. Las reservas eran, primero, que el ICO no puede concentrar tanto riesgo en lo inmobiliario. A mí me parecía, yo me acordé del hipotecario, allí todo era riesgo inmobiliario y no nos moríamos. Luego, por otra parte, también lo que dice es que además de este tema, la concentración de riesgo es que para que el ICO pueda desempeñar un papel más importante en la financiación de la creación de un nuevo stock de vivienda, el ICO necesita más capital. Es decir, un crédito promotor para la promoción de viviendas requiere unas dotaciones de capital importantes, sobre todo después de la experiencia del pinchazo de la burbuja en el año 2008. Entonces, si el ICO presta una promoción de vivienda, requiere tener una dotación de capital del 8 o del 10%. Entonces, el presidente del ICO decía que por una parte no venía bien concentrar en el ICO tanto riesgo, y por otra parte que sería preciso, para que el ICO desempeñara un papel más importante, que por parte del gobierno hubiera aportaciones muy fuertes de capital, para que con esa mayor dotación de capital el ICO pudiera hacer más de lo que está haciendo en este momento. Es decir, que veía restricciones, pero yo sobre todo creo que nos falta información, pero es muy probable que posiblemente en el ICO lleven muy a rajatabla la cuestión del capital. Es decir, que como después de la pinchazo de la burbuja, pues faltaba capital en muchas entidades, pues ahora el Banco de España hace unas exigencias muy fuertes de capital, y esto al ICO le afecta bastante. Es decir, que el ICO en este momento mira mucho antes de hacer una nueva financiación. Pero vamos, en conjunto, sin embargo, yo en este artículo del presidente del ICO encontraba que como él veía inconvenientes en que el ICO desempeñara un papel muy importante, lo que él sugería, y era una propuesta interesante, es que se creara un fondo estatal,
que hubiera un fondo estatal de unos 35 o 40 mil millones y con este fondo estatal, aunque lo administrara el ICO, esto aliviaría los problemas de capital y que he mencionado antes que tendría el ICO. Es decir, que sería preciso crear un fondo estatal para que financiara intensamente la... Uy, parece que se nos ha quedado Nos ha ido, ¿no? colgado. Sí, vamos a ver si recuperamos a Julio. Mientras tanto, Fernando, te pregunto, tú que has gestionado vivienda desde lo público en Madrid capital, que es importante, ¿qué opinarías de este ICO desdibujado que tenemos? ¿Es una herramienta útil para el que gestiona hoy vivienda? Vamos a ver, Carmen. Ya está Julio, por si quieres seguir. Julio, te habíamos perdido. Sí, Julio, Sigue, por favor. sí, no, ¿se me oye ahora? Sí, ahora sí. sí, sí. Sí, se me oye, ¿no? Es decir, que esta idea del presidente del ICO de crear un fondo público estatal fuerte para que financiara, es decir, lo que se quería, estaba claro que es que el presidente del ICO dice, yo participo en la financiación del aumento del stock, pero que no caiga todo el peso sobre mí, porque ni el ICO tiene un balance muy fuerte y el ICO requeriría aportaciones de capital. Entonces, lo que él venía a decir era preferible crear un fondo público estatal para financiar el aumento del parque. Pero luego nos viene el Plan Estatal de Vivienda y nos dice que va a haber 6.666 millones de euros, de los cuales el 40%, 4.000 millones, lo pondrá el Estado y el resto lo pondrían las autonomías. Pero esto no son para 5 años, son 6.666 millones para 5 años, no es para un solo año. Es decir, que yo entiendo que en este momento, por una parte vemos el ICO que puede dar de sí más de lo que está dando, y luego yo veo también que lo que prevé el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Vivienda, que va a ser la financiación del Plan Estatal de Vivienda, pues no da para hacer muchas cosas. O sea que esto pues no da para las cifras que son precisas, de las cuales el propio presidente del ICO hablaba de un fondo de 35.000 millones para poder hacer 50.000 viviendas en un periodo de unos 10 años, ¿no? Es decir, que veo en este momento que en el fondo, si estiramos lo que estamos hablando, lo que llegamos es a que la dotación presupuestaria que aparece para el Plan Estatal de Vivienda parece limitada. Y por otra parte, nos encontramos también que la financiación que está concediendo en este momento el ICO parece más proclive a financiar promociones privadas tipo Plan Vive o equivalentes en otras comunidades autónomas, pero que sin embargo las empresas públicas fuertes de algunos ayuntamientos de Madrid pues no cuentan con el ICO porque dicen que el ICO en este momento les haría unas exigencias de capital que no están en condiciones en este momento. Es decir, que hay la cuestión sobre todo remite al contenido definitivo que va a tener el Plan Estatal de Vivienda, que me dicen que saldrá en diciembre para que entre en vigor el 1 de enero, pero es decir, debe de faltar poco para que salga, pero de momento, incluso en un artículo elogioso, en El País salió un artículo elogioso sobre el Plan Estatal de Vivienda. Este artículo elogioso lo escribió Javier Burón. Y sin embargo, me sorprendía que Javier Burón elogiaba mucho al Plan Estatal de Vivienda por hacer permanente la condición de la vivienda protegida, que yo también coincido que es muy importante, pero sin embargo de pasada decía, no resuelve la relación Ministerio-ICO. Y en este momento es que esa relación Ministerio-ICO, ha habido gente que ha leído, la revista Ciudad y Territorio acaba de sacar un número extenso con muchos artículos, entre ellos hay uno mío. Entonces me han llamado 2 o 3 personas diciendo, oye, gracias a tu artículo me he enterado que en España las VPO la financiaron los créditos, no la financiaron los presupuestos. Entonces, en este momento lo que veo es que la dotación presupuestaria que de momento aparece para el Plan Estatal de Vivienda la veo reducida para los objetivos tan ambiciosos que existen ahora en materia de reforzar este parque público de viviendas sociales, estatal y social sobre todo. Fernando, te modifico un poquito la pregunta que te hacía antes, y es que imagínate que hoy fueras responsable
como lo fuiste de la MV en su momento. Con este panorama de dotación presupuestaria corta, de problemas de flujo de esos recursos públicos hacia promotores públicos de vivienda, ¿a ti te parece una herramienta fiable, confiable y segura, tal y como está diseñado en este momento en las líneas del ICO? ¿O cuál sería tu opinión si tuvieras hoy que agarrarte a esa herramienta? Sí, afortunado, desgraciadamente, Carmen, me tuve que agarrar a esa herramienta y vivirla en la empresa municipal de la vivienda, con Luis Armada y Sufrido, pues allá por el año 95, ¿no? Justo cuando hubo el cambio de gobierno a nivel municipal, me refiero, en el área de urbanismo y vivienda. Y nos encontramos con que la empresa municipal pues no tenía suelo. La gerencia de urbanismo en ese momento la empezaba a dirigir el urbanismo de Ignacio del Río, no era muy partidario de ceder suelos a la MV, y bueno, nos tuvimos que reinventar, Carmen. Y no nos reinventamos a través del ICO, no nos reinventamos nos reinventamos, por ejemplo, a través del Pau de Vallecas. Yo siempre, no me voy a poner una medalla, pero yo digo, hagamos una comparación entre el Pau de Vallecas o Valdecarros o Berrocales o los Aguijones o los Cerros o Cañaveral. Es que el Pau de Vallecas lo firmamos en el año 98, en julio, porque el sistema de gestión, por el Plan General de Madrid, era convenio compensación. Todavía se sigue viviendo de aquel Plan General, de aquel Pau de Vallecas. Entonces nos reconvertimos en generar suelo. Aquí ese suelo buscamos, evidentemente, la colaboración público-privada, donde estaba la EBQ, donde estaba Lima, donde estaban los constructores, que era Ortiz, donde estaba el mundo cooperativa con Rosa Luxemburgo, donde estaba un banco, que era Ibercaja, y donde estaba un comercial, que era Carrefour, que es el actual Parque de la Gavia. Y yo reto al que quiera verlo, que han pasado 25 años después, que se vean los ensanches de Madrid del Este y cuál es la evolución de cada uno de ellos. Que es cierto que trabajamos mucho como negros, que cada uno tenía una especialidad y todos luchamos en el mismo frente, sí, pero de ahí la empresa municipal de la vivienda se nutrió de mucho suelo urbano, finalista, en un corto tiempo de plazo, y pudo sobrevivir muchos años. Entonces, yo vuelvo a repetir que todo esto del ICO, el no ICO y demás vale para la regeneración, rehabilitación y renovación urbana. Yo creo que en el momento que salgamos al mercado, seamos público-privado, tenemos que ir a las reglas de una cierta competencia. En aquella época, yo recuerdo, vamos con claridad, que cuando actuábamos en el ámbito del caso de Madrid y decían, vale, los promotores privados no les hace ninguna gracia. ¿Por qué? Porque bajábamos el precio de la vivienda. No había que poner topes. Éramos que viene el lobo porque vendíamos viviendas mucho más baratas que el promotor privado. Entonces, sí a lo público, en cuanto lo mantengo, a todo el tema de rehabilitación, regeneración y renovación, es imposible que el gestor público pueda hacerlo si no tiene alguna ayuda de quien sea. Me da igual el ICO, el banco hipotecario, la Sareb, quien sea, el SEPES, quien sea, pero a la medida que estemos gestionando una empresa pública que tuve ocasión de estar, nos reinventamos y recuerdo la angustia con Luis comentándolo aquí de que, oye, ¿de qué vamos a vivir estos años? ¿Cómo vamos a pagar las nóminas? Como somos un privado más y nos reinventamos. Digamos que hay otras formas también de construir vivienda desde lo público que no necesariamente se apoyen en una inyección que además, como nos cuenta Julio, viene corta y dificultosa. Luego, quizá os pregunto,
por último, y por acabar, a los dos, ¿qué consejo le daríais al Ministerio de Economía respecto a cómo está diseñado en este momento? Es decir, ¿cuál sería alguna medida que le pudierais recomendar para decir, mire, esto no lo hagan así? Háganlo así porque funcionó en su momento, o háganlo de esta otra forma porque lo están haciendo otros países en un mismo contexto económico que tenemos en este momento. Es decir, ¿cuál sería un rediseño, un consejo que le pudierais dar a los dos ministerios? El Ministerio de Economía, sobre todo, es que debería ser el padre de la operación de crear ese fondo público estatal para la financiación de la creación de un stock de viviendas sociales mucho más fuerte. Y es decir, creo que el Ministerio en este aspecto respeta bastante a lo que sale del Ministerio de Vivienda. Economía respeta bastante al Ministerio de Vivienda, pero yo creo que recuerdo que el primer plan trienal después de la transición fue el del año 81-83, que lo parieron Sancho Roff, de ministro de Obras Públicas, y Leopoldo Calvo Sotelo, de Ministerio de Economía. Y entonces allí se diseñó pues un marco de financiación. Yo entiendo que el Ministerio de Economía debería de jugar un papel más importante, porque pues, es posible que la cultura económica del Ministerio de Economía sea más potente para ver la posibilidad de la creación de ese fondo. Porque en este momento lo que sí, lo que yo he mandado algún mensaje por ahí diciendo, pero ¿cómo? ¿Esto va a ser solo 6.600 millones para 5 años? ¿Esto no es muy poco? Y la respuesta que me ha venido, no, habrá también recursos de los fondos europeos, pero con los fondos europeos ahora mismo el ICO no puede. El ICO ha dicho públicamente que no puede cubrirlo, que los fondos europeos no valen para la financiación de ese aumento del stock. Luego, en este caso, creo que por el Ministerio de Economía, que juega un papel importante de la mano del ICO, haciendo suya lo que el propio ICO dice, y el Ministerio de Vivienda, pues que de alguna manera pues sea más ambicioso en cuanto al número de viviendas que va a poder financiar. Y porque da la impresión de que el Ministerio de Vivienda, esta historia de la financiación crediticia del nuevo parque de vivienda, pues no la ve simplemente a través del presupuesto, y creo que ahí el Ministerio debería haber una colaboración estrecha, Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, para ver si podía crearse un fondo público estatal potente de unos 35.000 millones de euros que permitiera que en un plazo de 10 años se hicieran unas 50.000 viviendas sociales. Fernando, ¿añades algún consejo para nuestra ministra y nuestro ministro? Yo, en cuanto al ministro Cuerpo, bueno, yo creo que no tiene que hacer nada, es decir, simplemente quizás, no sé, desconozco los intríngulis del Ministerio de Economía, pero sí quizás forzar a los bancos a que sean algo más flexibles, no digo mucho más, a la hora de conceder créditos a los compradores de suelo, a los promotores que quieran financiar operaciones, pero no por amiguismo, no por enchufismo, por sensatez, nosotros tuvimos la suerte en aquella época del Pau de Vallecas, que tuvimos Ibercaja, que se metió también a gestionar el suelo, pero a su vez financió todo. Y yo al Ministerio de Economía le diría eso. Dar prioridad absoluta a que los bancos se puedan rendir cuentas de cuánto se está o cómo se está financiando la compra de suelo en España. Como primer paso, Carmen. Para más adelante diría, esta programación de cómo se está comprando suelo en España, cómo se materializa en la construcción de viviendas. Pero de momento me quedaría en que supiésemos, que a mí hay una cosa que me impresiona de Julio, que diga, no, es que nos falta información del ICO. Si ya Julio no sabe del ICO, que es un especialista en todo esto público, yo me quito los sombreros, yo es que no sé nada, absolutamente nada, pero por eso digo que lo importante que veo es dar, o sea, mostrar a los ciudadanos
señores, el plan que vamos a rediseñar por parte del Ministerio de Economía es que los bancos, iniciando banco por banco, fomentar el crédito al promotor, cuidado, repito, pero con las garantías suficientes para no caer en la burbuja del 2008. Y en cuanto al Ministerio de Vivienda, primero que vuelvo a lo mismo, creo que volvemos con un retraso a retrasarnos otra vez 2 años, ¿no? Es decir, no, yo no comparto que ni muchísimo menos las competencias en materia de urbanismo y vivienda sean cuasi en exclusiva de las comunidades autónomas. Pero nos guste o no, Enrique Ruiz Vadillo, ponente de la sentencia constitucional del 97, se firmó así y se aprobó por el Constitucional. De esa manera, está claro que las competencias son de la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. Yo me acuerdo de la época municipal a la que tú te referías antes, elaboramos varios informes para intentar tener una autonomía propia municipal. Y en la época ya de Gallardón, en la alcaldía, todavía lo conservo, se contrató a un despacho de abogados, Enrique Sánchez Goyanes, estuvimos intentar hacer una ordenanza municipal en materia de vivienda, para tener una cierta autonomía de vivienda. Por supuesto que conservo los trabajos, pero no se aprobó nada. Por eso, ¿qué diría respecto al Ministerio de Vivienda? Primero, el Ministerio de Vivienda ha existido ahora, ha existido en 1960 y siguientes. Ese dato, por lo menos, confrontarlo. Segundo, que ya existe, y me parece un excelente ministro, me parece que has tocado 2 ministerios que me parecen de los mejores, con personas, una la conozco, el otro no, pero me parecen excelentes dirigentes. Pues, ¿por qué en materia de vivienda no se hace una especie de cronograma de cuál es la situación de todo el Estado español? Municipio a municipio, pero si empezamos hace 3 años, a lo mejor ya tendríamos un 50% cartografiado España entera, para saber exactamente lo que hemos hablado otras veces, que a lo mejor es muy cara la vivienda en Madrid. El otro día, hoy, no sé si en televisión española, qué televisión, que decía que era un chollo ahora invertir en Galicia. En Galicia se podía comprar una casa de 250.000 metros por 90.000 euros. Claro, veía la casa y la casa era un chamizo que había que hacer una obra de cuidado. Pero, en fin, cartografiar y yo creo que sería educativo, divulgativo para el ciudadano saber cómo está España, pero no en su conjunto. Porque no vale que diga, no, el metro cuadrado está en 5.000, no está en 5.000 en Madrid, en Tarragona está en 5.000. Cartografiar y dar una perspectiva de España entera. Yo, lo mejor que he visto en esto ha sido en Cataluña, hace aproximadamente 7 o 8 meses, una especie de plan director territorial que ha aprobado, que me encantó. Son 500 folios y va estudiando provincia por provincia, municipio a municipio, qué necesidad hay en cada uno de ellos de vivienda. Eso es lo que ha hecho en falta del Ministerio de Vivienda, que dé al ciudadano, lo dejemos de narcotizar, lo dejemos de señores, la realidad es esta. El dicho vale para lo que vale, va a dar o no va a dar avales, no lo sé. Pero vamos el Ministerio de Economía, a los bancos, a obligarles, no, pero a presionarles para que puedan fomentar el crédito al promotor. Y en cuanto al Ministerio de Vivienda, al margen o no del SEPE, de la Sareb o del Fondo Público, del que habrá Julio, de lo que sea, dar una información punto cero. ¿Tenemos tantas viviendas o tenemos la necesidad de tantas viviendas en el país? Y en cada región está así, así, así y así. Que sea una especie de, no voy a decir una bolsa de vivienda, ¿no? Pero una especie de índice de... Sí, un buen diagnóstico que permita territorializar la política pública. Territorializar la política pública, me gusta la frase, sí. Y decir, cada zona, ¿qué necesita? A lo mejor no necesita lo mismo Cuenca que Madrid. A lo
A lo mejor Colombia necesita un desarrollo de un casco histórico que está olvidado. Yo creo, Como un ejemplo, Fernando, eh, creo que la conclusión que yo como ciudadana y como profesional me llevo de lo que hoy nos habéis contado a todos es que nos tenemos como un cierto velo de pesimismo expectante, no de zozobra, pero pesimismo que espera que estos 4 buenos y grandes consejos que acabáis de dar a los 2 ministros los tengan en cuenta, porque verdaderamente son aportes que ojalá los oigan, y quedamos expectantes a ver qué pasa con la entrada en vigor de este Plan Estatal de Viviendas, que si Julio al final su pronóstico es verdad y lo tenemos en el 26 funcionando, que todo este velo de pesimismo con el que yo me quedo, expectante, es verdad, pero pues vaya difuminándose. Eso espero. Entonces, yo creo que para el próximo ya tenemos que cortar, porque ya tenemos la hora encima. Otra vez nos hemos comido el tiempo, porque nos gusta nuestro oficio y nos gusta opinar y nos gusta dar nuestra impresión y contar nuestra experiencia. Pues para todos los que nos seguís, os emplazamos al siguiente podcast que grabaremos. Agradecemos a nuestro anfitrión a la discrepancia y a nuestro artículo 47 la atención que nos prestáis, y os emplazamos al próximo. Gracias, Julio. Gracias, Fernando. Nos vemos a la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la Hablaremos del informe de estabilidad financiera que lo ha sacado el Banco de España, que dice muchas cosas. Tengámoslo en mente. Tengamos en mente ese tema para la próxima. Sí, salió el jueves o viernes pasado y dice muchas cosas. Muy bien. Pero lo puedes enviar, Julio, para que tú manejas bien los papeles del Banco puede encontrar de el Banco de España, nada más que en la web del Banco de España, informe de estabilidad financiera se puede obtener completo muy fácilmente. Lo tendremos en cuenta. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.